En este vídeo vamos a hablar sobre una de las tecnologías que cambió el mundo y nuestra forma de vivir de una forma radical. Se trata de los inicios de la electrónica, una de las tecnologías gracias a las cuales el mundo se mueve en el día de hoy. La otra es la mecánica, que trabajando en simbiosis prácticamente mueven el mundo. Podemos definir la electrónica como la rama de la física que estudia el comportamiento de los electrones y de los dispositivos que se construyen utilizando las propiedades de conducción de estos. Desde esta perspectiva, la electrónica como tal nació con el descubrimiento del electrón, y de esta partícula toma su nombre, y quien lo descubrió fue Joseph Thomson en el año 1897. No obstante, con anterioridad a esta fecha hubo descubrimientos científicos e invenciones que pueden catalogarse como específicamente electrónicos. El más directamente relacionado es el conocido como efecto Edison, descubierto por este en el año 1883. Lo que descubrió fue que la corriente eléctrica no necesita cables para poder circular, ya que los portadores de cargas pueden moverse a través de un gas o del vacío, un fenómeno al que no se le encontró explicación hasta principios del siglo XX, cuando el físico británico Owen Richardson lo analizó y describió en profundidad. Desde entonces se denomina emisión termoiónica. Como dato curioso, hay que decir que el efecto Edison es la única contribución del inventor a la ciencia propiamente dicha, ya que Edison no fue un científico en el sentido estricto de la palabra. Para la mayoría de nosotros hoy en día, la vida sería inconcebible sin la presencia de los diferentes dispositivos electrónicos que hacen parte de nuestra vida y rutina diaria. Pero no siempre fue así. De hecho, hace menos de 150 años ni siquiera existía la bombilla eléctrica, tampoco las telecomunicaciones y mucho menos los celulares. No habían estaciones de radio ni correos electrónicos. La única forma de comunicación entre las personas era la correspondencia o cartas escritas a mano, donde se escribía un mensaje y si éste llegaba finalmente a su destino, podría pasar hasta medio año antes de obtener la respuesta. Era impensable hacer un vídeo como esto y mucho menos grabar una voz o un sonido como lo que estoy haciendo en este momento y nadie podría verlo igualmente. Pero todo esto cambió cuando nació el primer dispositivo o elemento electrónico, la válvula de vacío. Un dispositivo que hemos estado viendo a lo largo de este vídeo. Un tubo de vidrio dentro del cual se ha hecho el vacío. Al poner en sus extremos contactos eléctricos y bajo ciertas condiciones de trabajo, se puede obtener una corriente eléctrica. La invención de esta válvula se debió a John A. Fleming, quien vivió entre 1849 y 1945. Fleming fue asesor de la compañía que fundó Guillermo Marconi. Esta compañía se dedicó a las comunicaciones de radio. En el año 1897, Nikola Tesla logra transmitir energía electromagnética sin cables, habiendo construido el primer radiotransmisor de la historia de la humanidad. 2 años más tarde, Guillermo Marconi logra su primera transmisión de radio con un alcance de unos 20 kilómetros. Esta señal fue captada por un buque remolcador. Unos pocos años más tarde, muchos de los barcos que navegaban alrededor del mundo estaban equipados con un transmisor receptor de Marconi. Entre estos se encontraba el famoso Titanic. En el año 1901, Fleming junto con el científico italiano construyeron el primer transmisor de alcance intercontinental, que fue instalado en Poldhu, Inglaterra, y cuya señal logró atravesar el Océano Atlántico por primera vez en la historia.
Por aquellos tiempos, la única señal que se transmitía era el código Morse, ya que la voz humana no había sido posible transmitirla. El código Morse se empleaba desde el año 1844, pero siempre por medio de cables entre dos puntos fijos. Fleming centró su atención en los receptores de radio y en el año 1904 patentó un nuevo tipo de detector al que denominó válvula termoiónica. Sería este el primer diodo de la historia, más conocido como diodo de vacío. En este dispositivo la corriente circula exclusivamente en una dirección, lo que es crítico para el correcto funcionamiento de los detectores de ondas de radio que debían convertir corriente alterna en corriente continua, algo que es un principio hasta hoy día vigente. Este dispositivo inmediatamente encontró aplicación en la incipiente industria de la radio, que iniciaba por aquellos años. La primera transmisión de la voz humana a través de las ondas de radio se realiza el 24 de diciembre del año 1906, efectuada por el profesor Reginald Aubrey Fessenden, desde Branch Rock Station, estado de Massachusetts, Estados Unidos. Se realizó mediante una antena de 128 metros de altura. Era un saludo navideño. Se leyó un pasaje bíblico y se tocó música de Händel, más específicamente una composición que se llama Oh Holy Night. Aunque este hecho pasó prácticamente inadvertido, fue la primera vez que la voz humana logró ser radiada. En aquellos tiempos, tanto transmisores como receptores eran equipos demasiadamente primitivos, y fue necesario esperar algún tiempo a un invento ideado por el físico norteamericano Lee De Forest, el triodo, al que llamó audión, que permitía que tanto música como palabras pudieran ser transmitidas y recibidas con facilidad y una muy buena fidelidad. El triodo hizo posible la transmisión, recepción y amplificación, tres conceptos básicos de una misma idea, la radiocomunicación. Este elemento fue el rey indiscutible durante algo más de 50 años, hasta que apareció el transistor. Pero fue el elemento que permitió muchos avances en la era de lo que hoy día conocemos como electrónica, tema del cual seguiremos hablando en unos posteriores videos. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.